inocencia se hagan materiales. ¿Qué duda cabe? La legalidad, oiga, nadie puede ser condenado por un hecho que no sea delito. Tiene que ser delito para que te condenen, ¿no? Creo que en ese ámbito ya más o menos el asunto estaba claro. Era en estas dos circunstancias donde teníamos problemas y donde el Código Procesal Penal o la reforma procesal penal nos ha puesto un estándar mayor. Y para abordar adecuadamente esa exigencia, ese estándar, contamos con las ciencias forenses en los delitos, en el plano de los delitos sexuales. Entonces, conocen ustedes quiénes son los actores de este proceso penal. Básicamente es el Ministerio Público el que va a plantear la pretensión persecutora, es él el que tiene la obligación de la carga de la prueba, porque si él acusa, tiene que contar con los elementos para afrontar esa acusación, que sostengan esa acusación. La Policía Nacional es el brazo técnico de este ente, es quien directamente tiene contacto con los hechos, nos apoya en esta circunstancia. El juez de garantía, revisen por favor el artículo 5 del título preliminar, y miren, para hacerlo clarito, todos estamos viendo lo que está pasando con el señor Carguancho. Bien, el rol de ese caballero no es juzgar el fondo, y el problema que tiene es por haber emitido opinión sobre el fondo. El rol de ese señor y de cualquier juez de investigación preparatoria es que durante la investigación y la etapa intermedia los derechos fundamentales se vean respetados o que se afecten solamente en aquellos casos en que hubiere justificación. Ese es el rol del juez de investigación preparatoria. Por eso es que el señor Carguancho es el único que habilitó la detención preliminar, el allanamiento de la oficina de tal, el allanamiento de la casa de cual, ¿verdad? La incautación de tal o cuales documentos, la afectación de derechos fundamentales. La prisión preventiva la dictó él. Es decir, el rol de este juez es garantizar la vigencia o la legalidad de la afectación de los derechos fundamentales comprometidos durante la investigación y la etapa intermedia. En cambio, el rol de la defensa, que es el último bastión de la democracia, o sea, no podemos concebir un proceso penal democrático, civilizado, si es que no existe un agente que mínimamente y en última instancia garantice los derechos de este señor. Ustedes dirán, oiga, pero doctor, yo he leído en la Constitución que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad y es el procurador de la correcta administración de justicia. O sea, él debiera ser el único que garantice eso, además con todo el poder que tiene. Además he visto que la policía en la Constitución tiene como obligación la defensa de los derechos del Estado y los particulares. Y usted me dice también que el juez garantiza sus derechos, sobre todo los del investigado. Y ahora me dice usted que hay una cuarta persona que también debiera defender los derechos del investigado, sí, pero además de defender la legalidad y la correcta administración de justicia, tiene el rol persecutor. Y tiene muchos otros roles. Y además, este señor es un ser humano como cualquier otro, que se puede equivocar. Lo mismo él, lo mismo él. Por tanto, cuantos mayores filtros se pongan para cuidar que esos derechos que fundamentan la democracia y un Estado democrático de derecho no debieran ser mezquinos. Por tanto, el rol de este señor, que a veces está un tanto, y entiendo en el que se desempeñan la mayoría de ustedes, el rol de este señor es el más trascendente. El profesor Roxy dice que no podemos concebir un Estado de derecho sin garantizar un funcionario capacitado y habilitado para la defensa. Porque estos de acá, además de los roles constitucionales, tienen muchos otros roles. Estos de acá son en buena cuenta también seres humanos, falibles. Entonces, es necesario un filtro, es necesaria una garantía. Por eso es que a la defensa se le da esas posibilidades de contradecir, de probar y la tercera y más importante, de recurrir. Es decir, de impugnar, de cuestionar, de elevar el asunto a un fuero superior para que se debata finalmente. Entonces, este discurso es importante, parece lírico y hasta obvio, pero por tan obvio a veces se obvia evaluar la naturaleza jurídica del rol de cada uno de estos actores. ¿Y esto qué significa? Principio acusatorio, estimados colegas. El principio acusatorio importa una clara diferenciación de los roles de los actores del proceso penal, ¿no? Una clara diferenciación y una
Imposible superposición. El fiscal no le puede hacer el trabajo al juez. El juez no le puede hacer el trabajo al fiscal. ¿Recuerdan la nulidad de la detención preliminar de la señora Fujimori? ¿Cuál fue el fundamento de la sala? El juez copió y pegó. Chancó. No argumentó, no hizo su trabajo, porque su rol es fiscalizar las peticiones del Ministerio Público para garantizar que los derechos del imputado se vean respetados o solamente se afecten cuando hay razón suficiente para ello. Bien, entonces, dicho esto, estimados colegas, vamos a pasar rápidamente por la investigación. La investigación importa ese ejercicio en el cual debiéramos procurar reconstruir el hecho. Reconstruir el hecho. Pero con la dinámica esta. El juez habilita y controla que no se afecten los derechos fundamentales. La policía apoya técnicamente al Ministerio Público, el cual a su vez tiene todo su cuerpo técnico especializado forense, y la defensa garantiza también o cautela que los derechos no se vean afectados. En esa dinámica es que se debe desarrollar la investigación, cuya finalidad, ustedes van a encontrar en el artículo 122 del Código Procesal Penal que la finalidad de la investigación es encontrar los elementos de cargo y de descargo, 1, y 2, en su caso, preparar la defensa para el juicio. En buena cuenta, ¿qué cosa está diciendo? Elementos de cargo y de descargo. Importa esclarecer el asunto. Esclarecer el asunto. Eso importa. Si ustedes concatenan ese mandato con el artículo 60, que el fiscal conduce la investigación con objetividad, con proactividad, y con el artículo 4 del título preliminar, si hacen una evaluación sistemática de esas tres normas, el artículo 4 del título preliminar, el 60, el rol del Ministerio Público y los fines de la investigación, van a encontrar que en buena cuenta lo que se procura en la investigación es la reconstrucción de ese hecho. ¿Para qué? Para que el señor fiscal tome decisión. Porque al terminar la investigación preparatoria, ¿quién es el que decide si acusa o sobresee esa causa? El Ministerio Público. Pero esa decisión del Ministerio Público es sometida a control judicial, ¿no es cierto? Por eso hay el control de acusación y el control de sobreseimiento. Pero la decisión es del Ministerio Público. Si ustedes revisan la ley orgánica del Ministerio Público, van a encontrar que existe allí, en esa etapa, la posibilidad de emitir decisión fiscal con acusación sustancial cuando el fiscal está totalmente convencido, o acusación formal cuando el fiscal tiene duda. Si el fiscal tiene duda, igual tiene que llevar el asunto, pero tiene que decir claramente que está llevando una acusación formal, y esa acusación formal en control de acusación no siempre le tira a pasar. En cambio, una acusación sustancial, cuando el fiscal tiene convicción de que ese asunto no solo se ha acontecido en el mundo, sino que el acusado es el responsable de ese hecho, tiene que continuar. Bien, entonces, en esa etapa de reconstrucción, el insumo fundamental es las ciencias forenses. En la investigación, tanto si yo soy abogado defensor, tanto si yo soy fiscal, yo tengo que fijar prioridades. En un delito sexual, ¿cuál es la prioridad? Lo que ha dicho la doctora, encontrar la evidencia de la agresión sexual. O sea, en delitos sexuales, la prioridad, estimados colegas, es establecer con qué evidencia forense, con qué evidencia criminalística cuenta el Ministerio Público. Cuenta el Ministerio Público. Claro, doctor, y esto yo lo noto con mis estudiantes en la universidad, doctor, pero usted me dice también que debiera actuar éticamente, que el abogado está para contribuir a la justicia, y que por tal jamás debiera yo actuar indebidamente, sino miren lo que le está pasando a los abogados del estudio de, ¿no? Parece que han tratado de defender a sus clientes y ahora están procesados todos, y ya les han impuesto comparecencia con comparecencia con restricciones y algunas otras limitaciones. Colegas, no hay ninguna incompatibilidad entre la presunción de inocencia y la obligación de acreditar los cargos o la carga de la prueba. En limpio, buena cuenta. Si ustedes tienen una persona procesada por delito sexual, llega a sus despachos y les dice: señor, yo sí la he violado, yo sí he violado.
¿Y quién es? La víctima tiene ¿cuántos años? 10 años, 5 años, ha muerto. Yo sí soy responsable. El abogado defensor tiene la obligación de llevar, ya, yo te detengo, arresto ciudadano y te llevo ante las autoridades. ¿Tiene esa obligación? Ninguna. Este señor, en esas condiciones, tiene un derecho, el de la presunción de inocencia. Otro derecho, el secreto profesional. Lo que ha pasado entre el cliente y ustedes, nadie lo tiene que saber. Y por el frente, el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar ese hecho. Entonces, la evaluación que ustedes tienen que hacer es verificar qué tanto tiene el Ministerio Público. Si lo que tiene no es suficiente, a pesar de que sepan de que es responsable, pueden ustedes libremente elegir en continuar con la defensa y guarecerse detrás de la presunción de inocencia, porque lo que tiene no es suficiente. Por tanto, no hay ningún conflicto ético allí, y tampoco moral, porque quien está en deficiencia, quien está en limitación, es el Ministerio Público. El trabajo de acreditar el delito es del Ministerio Público. Bien, entonces ahí no hay ningún problema ético, ninguno. Ese derecho le acude al peor criminal del mundo, al peor criminal del mundo. Anteayer, la semana pasada vi en el Comercio, hay un médico alemán que es el responsable de 600.000 muertes en el genocidio nazi. Este señor ha podido sortear la justicia hasta que murió hace 2 años en Paraguay, pero estuvo entre Buenos Aires, Paraguay, Bolivia y Argentina. No recuerdo el nombre, al final se los puedo, si me hacen el honor de contactarme por Facebook o por el WhatsApp, luego se los paso. ¿Pero por qué lo digo? Porque inclusive ese criminal que cometía los crímenes y experimentos más atroces, tomaba a los gemelos y a uno le metía gasolina y al otro le metía éter en la sangre y hacía las pruebas más atroces que se puedan imaginar, y era el que de un modo muy despiadado procuraba la muerte mucho más dolorosa y alargada para hacer evaluaciones científicas. Inclusive ese señor tenía, en el hipotético caso que el servicio policial israelí, que tenía un destacamento para poder apresar a los criminales nazis en todo el mundo, nunca se pudo hacer de él. Pero si lo hubieran apresado, tenía sobre sí la presunción de inocencia. Inclusive, Abimael Guzmán quedó acá, ¿verdad? Porque de muchos cargos ha sido liberado, de los más graves y aquellos en los cuales había evidencia ha sido condenado. Todos tenemos la certeza que él es responsable de todo lo que ha pasado en nuestro país, pero no ha sido condenado por todo. No ha sido condenado por todo. Solamente de aquellos casos en los cuales en efecto había evidencia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se trate de delitos sexuales, el derrotero, el baremo, el criterio para juzgar que la Fiscalía tiene evidencia fuerte o no la tiene, van a ser fijar estas prioridades. Y esas prioridades en los delitos sexuales serán los resultados de las ciencias forenses. El reconocimiento médico legal, si es que hubiera el ADN, de eso vamos a hablar, si es que hubiera el ADN, resultan determinantes junto a la declaración de la víctima. Son los 3 ámbitos en los cuales resulta determinante establecer si lo que tiene la Fiscalía es suficiente o no, para que ustedes puedan decidir, nos guarecemos sobre la presunción de inocencia o no, cuestionamos lo que tiene la Fiscalía o, inteligentemente, si es que lo que tiene es fuerte, optar por una salida alternativa. ¿No es cierto? Pero, claro, ese es el trabajo del abogado. Evaluar cuáles son las alternativas legales para ofrecer la mejor a su cliente. ¿Verdad? Esa es la realidad. Entonces, en la investigación, fijar prioridades. En los delitos sexuales, ¿cuáles serán las prioridades? Las ciencias forenses y la declaración de la víctima. Hay que tener cuidado, porque esas circunstancias, colegas, no son las mismas. En un delito contra la administración pública, ¿la prioridad será las ciencias forenses? En absoluto. En un delito contra la administración pública, la prioridad será la función, el rol, ¿no es cierto? ¿Qué rol cumplía? Si en efecto era funcionario o no era funcionario, verificar si el denunciante es alguien creíble o no. En un delito contra el patrimonio, ¿la prioridad será las ciencias forenses? Depende. ¿Qué pasa?